A ver, ¿quién puso en práctica el primer mandamiento esta semana? ¿O no tiene nada que ver con nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque en Hechos dice que la gracia, ¿no es cierto?, el Dios único y verdadero, también alcanzó a los demás pueblos, entre ellos nosotros, y nosotros somos partícipes por la gracia de Dios de tener un solo Dios. A ver, ese es la teoría o la declaración divina. Hoy, cada uno de ustedes eligió tener un Dios. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nosotros decidimos aferrarnos a una posición y a un credo que es monoteísta. Antes no. ¿Está? O sea, hay personas en este momento dentro de la Argentina que son politeístas. Sí. Y dentro del mundo, todos aquellos que no creen en Jesucristo como su Salvador personal son politeístas, aunque te digan, no, son. ¿Sí? Porque lo que le hace monoteísta es la fe única en Jesucristo, en el único Dios vivo y verdadero. ¿Está? El segundo mandamiento, que es el que vamos a entrar hoy, nos va a hacer entender un poco más profundamente este concepto y quizás nos ayude a vivir de una forma que tenga que ver con el hecho de ser monoteísta. ¿Sí? Porque es muy interesante el concepto de ser monoteísta. Por ahí podemos hablar en otro momento de eso. Vamos a ver entonces, vamos al segundo de los mandamientos, Éxodo 20, versículos 4 a 6. ¿Sí? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. Perdón, a los, no dice y, sino a los que. Sí, es una aclaratoria. Ese es el pasaje del cual se toma y se extrae el segundo de los mandamientos. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la palabra indicatoria y tiene que ver con la idolatría. El primero de los mandamientos no está enfocado a la parte de la idolatría, sino a la parte de decir, bueno, tengo un solo Dios, estoy delante de un solo Dios y un solo Dios está delante de mí. ¿Sí? O sea, es una cuestión de pertenencia y de permanencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hasta lo que vimos el domingo pasado? Idolatría, si nosotros buscamos el concepto de idolatría en el Antiguo Testamento, dice que es en el Antiguo Testamento el significado estricto de la palabra está referido a algo repugnante, asqueroso. Esa es la traducción, no la elegí yo. Dice de allí que sea algo abominable para Dios. O sea, cuando nosotros leemos idolatría, Dios está diciendo, ¿sí? Esto es ¿cómo? Sí, ¿y qué más? Y asqueroso. ¿Sí?
Ahora, piensen en algo repugnante y asqueroso. O sea, hay personas que todo le viene, no tienen problema, ¿sí? Entonces le cuesta buscar, no, pero siempre hay algo, o un aroma, no necesariamente una comida, ¿no es cierto? Un aroma, ¿no es cierto? Hay personas que no pueden estar cerca de olores nauseabundos, cosas en descomposición, ¿sí? Ciertos animales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que nacieron para vivir en el shopping, bueno, y entonces le molestan ciertos aromas. Bueno, a ver, en este caso es no la persona, sino la actitud de la persona, ¿sí?, que a Dios le causa eso. O sea, que un hombre, y ya vamos a ver por qué, que un hombre, una mujer, un ser humano, sea idólatra, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir eso? Ya lo vamos a ver, ¿no es cierto? Que tenga una imagen, etcétera, etcétera, o que haga una imagen, o que profese o adore a cualquier imagen, a él le es como repugnante y asqueroso. ¿Está? Es como si esa persona se estuviera metiendo los dedos en la nariz delante de Dios. ¿Sí? ¿Está? Entonces no hay que meterse, chicos, no hay que meterse los dedos en la nariz. En el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la palabra idolatría, ¿sí?, la idolatría se señala a cualquier forma de imagen que recibe honra o adoración. Y yo voy a explicar por qué el significado es diferente, ¿sí? Porque interviene la gracia, porque interviene la salvación y porque está ya abriendo, ¿no es cierto?, todo el abanico de idolatría a un mundo que se había desarrollado dentro del politeísmo. Todos estaban en un sistema politeísta y solamente los que recibían en Cristo la gracia, la salvación, ¿no es cierto?, seguían aferrándose al único Dios vivo y verdadero, y entonces había comenzado a trasladarse, por decir así, todos los cultos a imágenes, ¿sí? Había cosas visibles. Y lo que vamos a ver que se va a notar mucho más es que el relato del Antiguo Testamento, ustedes van a ver que está delimitado a lo que está en el cielo, lo que está en la tierra o lo que está debajo de la tierra. En la época del Nuevo Testamento, y por eso la palabra idolatría tiene otro significado, se había extendido a personas en vida. ¿Está? Había personas que ya se autoproclamaban dioses. Por eso el significado es mucho más delineado a todo aquello que fuera objeto de adoración oculto. Bien, vamos al otro cuadro. Vamos a ver cuál es el postulado, vamos a verlo en el versículo 4, después vamos a verlo en el 5a, ¿sí?, porque hasta ahí va a llegar. Versículo 4 nos dice, primero, dice, no te harás. Ahora, esto es muy interesante, presten mucha atención en lo que vamos a ver en estos versículos iniciales. El hecho de harás, no te harás, ¿sí? La palabra harás es la misma palabra usada en la creación para cuando Dios dice hizo. ¿Sí? O sea, tiene todo el aspecto creativo. Dice, y tiene que ver con crearse un ídolo de algo que fue creado por Dios para otro objetivo que no es recibir honra y adoración. Está referido, vuelvo a insistir, a
las cosas que están en el cielo. Las cosas, o sea, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está en el agua debajo de la tierra. 3 áreas de creación divina. Cuando Dios crea los cielos, la tierra y los animales, las bestias, utiliza la misma palabra. Hizo Dios. Y acá el mandamiento está diciendo, no crearás de lo que está creado por Dios para otra función que no era ser idolatrado, ser adorado, sino que cada uno de esos objetos creados estaban para servir y ser señoreados por el hombre, porque cuando Dios establece en la creación al hombre, le dice, señorearás sobre la creación, ¿sí? Entonces, el objetivo de esas cosas no es que el hombre se arrodille ante el sol, sino que el sol le sirva para calentarse, para dar crecimiento a las plantas, lo creó para eso Dios. Por eso el mandamiento está diciendo, a ver, cuidado, el mundo, el hombre, comenzó a adorar aquello que está para servirlo a él. Comienza a convertirse en siervos y lo deidifican cuando en realidad es un siervo. Entonces, la misma palabra indica que Dios le dice, no te hagas, no crees de eso que fue creado por mí para que vos lo señorees, algo de lo cual vas a someterte. ¿Sí? Vamos a ver qué más dice. Lo segundo que dice es imagen ni ninguna semejanza. ¿Sí? Cuando Dios en la creación crea al hombre, ¿qué es lo que dice? Hagamos al hombre ¿sí? Entonces, él está diciendo allí, ninguna imagen, o sea, no te harás imagen, dice, ni ninguna semejanza, mientras que imagen es la misma que en el Génesis para la creación del hombre, semejanza no. En Génesis la palabra semejanza es modelo, forma. Aquí, cuando él está diciendo esto, dice es la manifestación de una figura, algo aparente o algo que tiene una apariencia, ¿sí? O sea, no es precisamente la forma, sino que tiene una apariencia. ¿Por qué? Porque está refiriéndose justamente a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fuimos hechos, creados a imagen y semejanza. Estos no. Lo único que fue creado a imagen y semejanza de Dios, de toda la creación, ¿quién fue? El hombre. Por lo tanto, como él se está refiriendo a imágenes, sí, imágenes que fueron, de la misma manera que fue creado el hombre, la semejanza no, porque ni las cosas que están en el cielo, ni las que están en la tierra, ni debajo de la tierra, tienen la semejanza de Dios, solo nosotros. Por eso es que no se utiliza la misma palabra, pero sí utiliza el mismo significado, pero sí utilizó la misma palabra en la traducción. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al mismo sentido que lo anterior. Todo aquello que Dios creó con un objeto especial, con un propósito especial. ¿Cuál fue el propósito por el cual nos creó a nosotros? Para ser parte de su gloria, o sea, para honrarlo, ¿cierto? Para adorarlo,
para reconocerlo como único Dios, fenómeno. ¿Sí? No así la creación. ¿Sí? Y la semejanza a la que está haciendo referencia es porque termina en el mandamiento, es simplemente una apariencia, pero no realmente la manifestación exacta de algo divino. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en principio, ahora vamos a ir al versículo 5, es que Dios toma aquello inicial de Génesis y lo traslada a estos dioses, ¿no es cierto? Y la adoración. Que el hombre los crea, él no los creó para eso, ¿sí? Él los hace, ¿sí? No están hechos para eso. Y en segundo término lo que dice es que tampoco tienen en esencia lo mismo que ni Dios ni el hombre. Vamos entonces al postulado del 5a. Primero, ¿qué le dice? No te inclinarás, ¿sí? Esto es hacer una reverencia, es humillarse, ¿sí? Cuando el hombre era el que debía señorear sobre la tierra. Esto ya lo dijimos, ¿sí? El hecho de inclinarse era una reverencia, muchas veces era simplemente inclinar la cabeza y otras veces era acompañar el cuerpo sobre una de las rodillas o dos de las rodillas. Era una señal de honra, ¿no es cierto? Pero también era humillarse ante esa persona o ante esa cosa. Y entonces él le dice, no tenés que humillarte delante de eso. Vuelvo a insistir, el concepto es que el hombre es autoridad sobre la creación. Y entonces no tenía por qué, se da vuelta, se invierte el sentido. Honrar, inclinarse, hacerle reverencia o humillarse ante ningún tipo, forma o especie de imagen que se creara. Y lo segundo, ni la honrarás. Y el significado es trabajar, servir como esclavo. Al igual que como explicamos el domingo pasado, ¿cierto? Todo el hecho de tener un solo Dios termina ¿en qué? En que nosotros somos libres de la esclavitud del pecado y solamente servimos por amor y tenemos la posibilidad de tener un solo Señor, no podemos hacerlo con dos. De la misma manera, la palabra que está utilizando para honrarás tiene sí o sí el sentido de servir, ¿sí? De servicio, de colocarse como esclavo, o sea, de reconocerse esclavo de. Por lo tanto, tener una imagen, ¿sí? No es que la imagen le concede lo que uno le pide. El sentido de Dios de tener una imagen no es que vos tenés una imagen para pedirle algo y ese algo lo hace, sea cual sea. El sentido para Dios es otro. El sentido es que uno se inclina y sirve a esa especie o a esa imagen de un Dios creado por el hombre, de algo que no fue creado para ser adorado. Por lo tanto, vamos a ver entonces en los versículos que sigue qué es lo que nos va a decir. Vamos al otro cuadro para ver en el 5b. Vamos. Bien. ¿Cuál es el postulado que tenemos? Primero dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos
por supuesto, hace referencia a tercera y cuarta generación, o sea que después del tartarabuelo estás tranquilo, quédate tranquilo. No, vamos a ver a qué se refiere. Está referido a que el pecado de los padres es mucho más fácil de que se repita en los hijos y lo que es peor, sea más abierto, ¿sí? Lo que está diciendo con esto no es que los hijos van a pagar por el pecado de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos, ¿sí? Sino lo que está diciendo es que nuestros hijos, yo hijo, tengo más posibilidades de repetir el pecado de mi padre porque me crié al lado de él y la figura que yo tuve fue la de él. Y entonces puedo repetirlo, y puedo repetirlo de una manera más abierta. ¿A qué me refiero? De que padres toleramos en nuestros hijos nuestros propios pecados. Le damos un poco más de libertad porque si no tenemos que ajustar nuestra vida. Lo que está diciendo allí es eso, pero tiene que ver con la idolatría. Se repite en todas las áreas. A ver, si yo soy mentiroso, es posible que le diga o que no recrimine a mis hijos, sino corrija a mis hijos en la mentira, porque me van a señalar a mí como mentiroso. Podrás vos conocer a tus padres, podrás vos conocer a tus abuelos, y con mucha suerte vas a conocer a tus tartarabuelos, pero hasta ahí nada más. Lo demás lo conocés con nada más que con el mármol. Por lo tanto, a eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque antes eran más longevos y las generaciones eran más cortas. Ahora vos tenés generaciones de 40, 50 años se calcula una generación, porque hay gente que está teniendo hijos a los 40 años, el primero. No te estoy hablando del último. Antes el descuido era los 40, ahora lo empiezan a buscar. Y gracias a Dios que la ciencia los acompaña, si no, no sé. ¿Sí? Pero en ese entonces habla de esa cuarta generación porque ellos conocían. Entonces, está hablando de eso. Y eso fue el producto de la degeneración del pecado. Ahora, esto era ahí en ese momento y también es ahora. ¿Sí? Entonces, no es que mis hijos van a pagar por mi pecado. No. El único responsable, vamos a Ezequiel capítulo 18, verso 2. Si alguien ya lo buscó, por favor, y lo quiere leer. ¿Qué dice? No lo habían buscado. 2. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la adultera? ¿Qué pasó? Se había creado, eso fue un refrán popular. Ahí está citando un refrán popular. Se había hecho ya a nivel internacional ese tema. ¿Sí? Y cuando Ezequiel hace la mención, ¿qué piensan ustedes, habiendo una instrucción en la ley, qué piensan ustedes de lo que el mundo dice, que está diciendo, ¿no? Que el padre come la uva agria, o sea, pasada, ¿sí? Avinagrada, y el hijo tiene ¿qué? La acidez. O sea, vos la comés y tu hijo tiene la acidez. Gracias. Hemos vuelto al agua. Está bien, no hay problema. ¿Sí? Y no era así, no es así. O sea, mi pecado es mío, yo pago las consecuencias. Sí las tengo. El problema es mío con Dios, no es de mis hijos. Lo que sí tengo que tener en claro, que aquellas áreas que para mí son un conflicto de pecado, es más fácil que a mi hijo se la tolere. Y que mi padre le tolere también a él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está diciendo.
Y él lo que dice, he visto la maldad de los padres sobre los hijos, vio cómo se repitió y cómo de generación en generación fueron transmitiéndole signos de idolatría a las personas en el pueblo. Claro, a ver, los padres a los que le está hablando, ¿quiénes son? Perfecto, son los israelitas que habían salido de Egipto, hacía 2 semanas que habían salido de Egipto. Entonces les dice, ustedes son hijos de otros padres y de otros que nacieron en la esclavitud, ¿sí? Y que tenían toda una imagen de idolatrías porque el culto del único Dios vivo y verdadero no existía. Los esclavos o los israelitas esclavos el domingo no iban al templo, no iban a la escuela dominical, no tenían culto a Dios. Se está reglamentando a partir de acá el culto a Dios. Entonces dice, ustedes vienen de generación en generación mamando una cuestión que no tiene nada que ver con la esclavitud a ídolos. Entonces, de acá en adelante, yo no dejo de observar eso. ¿Por qué? Porque van a pasar 3 y hasta 4 generaciones, está diciendo, para que se depure esto. Para que sus hijos realmente adoren a Dios. Para que los hijos de vuestros hijos adoren a Dios. Y para aquellos que vayan a ser hijos de los hijos tuyos, realmente terminen adorando puramente a Dios. Eso es lo que está diciendo. Lo que estoy observando, dice Dios, por su preconocimiento, por lo que Él sabía anticipadamente, es que estas personas a quienes estaba dando un mandamiento tenían arraigado. ¿Ustedes saben lo que cuesta dejar un ídolo? Dejar de creer en un ídolo que le cumplió algún tipo o alguna forma de promesa. ¿Quién viene de eso? Yo no, pero yo sé que es difícil. Pues al pueblo de Israel lo que le está diciendo Dios es eso. Entonces, a ver, le dice, padres, sean estrictos con la adoración que ustedes van a hacer, porque sus hijos van a aprender a adorar de esa forma. Entonces, ¿qué pasaba? Los chicos iban al templo, porque después va a estar el templo, ¿sí? Van a edificar el tabernáculo, ¿sí? Van a ver que los padres van al tabernáculo, vienen después y tienen el sol en la casita, ¿sí? O tienen el becerro, o tienen... Entonces el chico crece en una cuestión que no alcanza a entender. Y si los padres le repetían todos los días la ley, dice, está bárbaro, eso coincide con lo del domingo, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué producía? Acuérdense cuál era el problema. ¿Qué es lo que producía fallar al primer mandamiento? Confusión religiosa. ¿Está? A veces es nuestra gran preocupación, ¿no es cierto?, que nuestras generaciones futuras sean fieles a Dios. Y cada uno toma sus decisiones, ellos no son los que van a gustar mi vinagrera. Pero tienen que tener, ¿qué cosa? No confusión acá, en la base. Yo tengo que transmitir claramente. Después pueden tomar decisiones diferentes. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero yo no puedo tenerlo. Entonces el segundo mandamiento tiene que ver con esto. Él está diciendo esto, yo conozco, yo sé cuál es la influencia que va a tener, que no dejen de lo que salieron
a lo que están aferrándose hoy. ¿Sí? Vamos al segundo que dice, hago misericordia a millares. Esta expresión implica una cantidad grande de personas que pueden ser beneficiados por su misericordia por solo que amarle y guardar sus mandamientos. ¿Sí? O sea, ¿qué les está diciendo? A ver, si ustedes me aman solo a mí, si van a reverenciar a alguien, háganlo solo a mí. Solo por eso y por guardar mis mandamientos, ¿qué dice? Voy a hacer misericordia, no con ustedes solamente. Ustedes son 2 millones, le dice, sino con los millones de millones que vendrán después de ustedes. Los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto se transforma en ley. ¿Por qué? Porque él da un postulado, dice el porqué y después establece un beneficio a aquellos que lo vivan y lo practiquen, que es la misericordia de Dios. ¿Sí? Vamos entonces a ver ahora en el cuadro siguiente, como vimos en el otro, cuál era la pena que este mandamiento llevaba en el incumplimiento. Y entonces vamos a Deuteronomio, como siempre, que es la explicación de la ley al pueblo, 27:15. Y dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Qué pasa? Vamos a explicar un poquito el pasaje. Deuteronomio 27 es la ratificación del pueblo de seguir la ley. ¿Sí? Entonces le dice, andá, lee, explícale, qué es lo que quiero decir con este mandamiento. ¿Se acuerdan que hay una posición muy fuerte de que los mandamientos fueron dictados solamente en palabras? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Que lo explicamos el primer domingo, ¿sí? Entonces después, ¿qué hay? Hay toda una explicación de a qué se refería con eso. Por eso nosotros tratamos de buscar una palabra que identifique, y esta sería la idolatría. Pero después va a explicar esto, y lo hace, Deuteronomio lo explica. Entonces, ¿quieren leer? Lean Levítico. Lean Deuteronomio, donde se explica toda la ley, ¿sí? Y entonces ahí está explicándole. Y en el capítulo 27, cada vez que leía y explicaba, el pueblo, si estaba de acuerdo, decía amén. ¿Sí? Y entonces era que el pueblo mismo estaba diciendo, bueno, así haga, así sea, así haga Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada mandamiento tenía una pena. ¿Cuál es la pena de acá? Es anatema, sea maldito también. Acuérdense que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con ¿qué? Con la relación del hombre y Dios. Y es en los únicos que va a mencionar severidad, penas severas como esta. Después, los otros 6 tienen que ver de las relaciones entre la comunidad, con las personas, ¿sí? Y entonces no es así. Entonces entre nosotros podemos matarnos, ¿sí? Que no nos van a matar ni nos van a decir maldito, pero con Dios no, dice. Entonces la expresión es la misma, ¿sí? Sea anatema. Dice el pasaje, es una ratificación del pacto. Los levitas ya estaban en ejercicio, los levitas aparecen a partir de los 10 mandamientos, ¿cierto? A partir de que toman un lugar de servidores del tabernáculo. Y entonces repiten
las maldiciones y el pueblo que hace confirma con un amén. No estoy pidiendo eso, quédense tranquilos. ¿Sí? Vamos al otro cuadro. ¿Sí? Y entonces, además de la pena, tenemos que ver cuál es la práctica hoy para nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la práctica en el Nuevo Testamento? ¿A dónde Dios refiere? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Práctica. A ver, ahora le voy a corregir. Mandrake. ¿Cuál es la práctica en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Bien. Después de una carta, al final, es el último versículo de la carta, ¿sí? Donde el contenido está basado en qué palabra. Primera de Juan. Yo digo primera de Juan, ¿usted qué dice? Amor. El amor de Dios, el amor del hombre hacia Dios y el amor del hombre hacia los hombres. O sea, la práctica del amor, primera de Juan, véanlo, pero el hilo conductor es el amor. Termina hablando, ¿cierto? Termina la carta y le dice, hijitos, guardados de los ídolos. Entonces, cuando hablamos de amar a Dios, de guardar sus mandamientos, estamos hablando de honrar e inclinarse y servir por amor, porque nosotros somos siervos por amor, ¿sí? Somos doulos, es la palabra doulos que aparece en el Nuevo Testamento, que es siervo, pero aquellos que, teniendo la posibilidad de ser libres, eligen ser siervos por amor de aquellos que pagaron el precio del rescate, de la redención, ¿sí? O sea, siervos por amor de Jesucristo. Y está relacionado justamente a esto, a la idolatría. La idolatría es una cuestión de amor. ¿Ustedes saben cómo comienza la idolatría a cualquier tipo de imagen? Por una necesidad cualquiera. Pero uno lo que hace es depositar ¿qué? Confianza, va y le pide. ¿Sí? La imagen, el ídolo, responde. Y yo quedo prendido por una cuestión de ¿qué? De gratitud, pero se convierte en pasión. Yo lo llego a amar. No me lo toquen. No me digan que no, si a mí me lo hizo. Ahora, demos un paso al costado y veamos Cristo. Porque cuando a mí me hablan de Jesucristo, me dice que Él puede perdonar todos mis pecados. Es mi necesidad. Y yo voy a Él y le pido perdón. Y Él perdona. Completa y absoluta e inmediatamente todos mis pecados. ¿Y yo qué hago? Le rindo devoción. Le amo profundamente. Me convierto en ese siervo por amor de Él. No me lo toquen. Eso es la primera semana. El primer mes o el primer año. Los primeros años de mi vida cristiana. Pero con el tiempo, parece que yo necesito salir del tabernáculo, ir a mi casa y ver al buey y al sol, porque es insuficiente. Él hace misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos.
Es el postulado de este mandamiento. Vamos a ver un poquito más. Primera de Corintios 10:14. Me gusta porque son frases las que usan en el Nuevo Testamento referidas a la idolatría. Dice, por tanto, amados míos, Pablo está hablando, amados míos, ¿sí? Le dice, huid de la idolatría. Es interesante, pero hay algunas cosas que la Biblia nos enseña no a luchar contra la, sino a huir de la. ¿Sí? ¿En qué otras cosas la Biblia utiliza la frase de huir? Del diablo, pasiones juveniles, tentación. Bien, idolatría. A ver, no te pares, no sos Don Quijote, ¿sí? No tenés que demostrarle a nadie nada. Tienes que huir de la idolatría. Normalmente, Dios está utilizando esta palabra para cosas que con frecuencia son los principales motivos de caída que tiene el cristiano. La tentación, las pasiones juveniles relacionadas a lo sensual, la idolatría. Ahora vos me dirás, no, pero escuchame, yo idólatra. Yo idólatra. No, si yo, desde que tomé decisión por Cristo, saqué todas las estampitas, saqué todas las cosas. No quedó una espiga en casa. Hasta las colas de zorro saqué, porque eran parecidas. ¿Ah? La pata de conejo, la herradura, podíamos hablar de tantas cosas. No, yo idólatra no. A ver, no sé en qué agujero, en qué rincón del corazón necesitamos mirar. Pero necesitamos huir. No tenemos que demostrarle que somos más fuertes que ellos a nadie, porque todo eso Dios ya lo creó, ¿para qué? Para que yo sojuzgue sobre todas esas cosas. No tengo que demostrarle nada a nadie. Cuando eso se presenta en una forma de Dios, yo tengo que huir. A ver, seguramente lo has escuchado porque es una excusa de las excusas que más siguen teniendo vigencia en la juventud, ¿sí? No, yo voy a los boliches para predicar el Evangelio. No tenés que demostrarle nada a nadie. Si vas es porque querés estar. ¿Sí? No, yo voy a esa iglesia porque quiero ver lo que debe. No necesitas ir, discúlpame, no necesitas ir. Tenemos que aprender a entender que el consejo de la palabra de Dios tiene autoridad simplemente porque Dios lo dice. Y no necesitamos demostrar ni a Dios ni a nadie que puedo con eso. Por último, Primera de Tesalonicenses 1:9. Me pasé. Pablo, hablando de los tesalonicenses, dando el testimonio de lo que ellos habían sido para los demás cristianos de la zona, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. El impacto que había causado, el testimonio, la vida, lo que mostraban estos tesalonicenses, ¿sí?, estos cristianos tesalonicenses, era cómo se habían convertido de los ídolos al Dios único, al vivo y verdadero, y cómo le servían. ¿Está? Ahora, la propuesta no es agarrar y ponernos hoy a pelear contra la idolatría, sino mostrar al mundo quién es Dios, quién es el verdadero Dios, que existe uno solo y que eso se demuestra cómo, amándolo, guardando sus mandamientos y sirviéndolo, rindiéndole adoración y mostrando servicio, reverencia. Bien, vamos a pasar al final. Cuando yo estaba armando un poquito los cuadros, me costó ser sintético, objetivo, resumir en una frase, en una oración el concepto. Pero, a ver, me gustaría que pusiéramos en práctica esto. Me pregunté cómo poner en práctica esto. Y yo encontré 3 aspectos importantes. Primero, el reconocimiento. O sea, reconocer que fui creado para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Segundo, reconocer que la forma es amando a la persona, guardando sus mandamientos y sirviendo a su obra. Y por último, sí, el primero es el reconocer que fui creado para glorificar a Dios. ¿Sí? Bien. Segundo, fue el reconocer el propósito, que es que yo, o sea, cómo hacerlo, que es amando la persona, guardando sus mandamientos y sirviendo en su obra. Lo tercero es reconocer lo que Dios es. Él es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, el tema es que esto yo me lo propuse el martes, ¿sí?, cuando armaba los últimos cuadros. Es tan difícil de cumplir porque en el día suceden muchas cosas que hacen temblar las 3 cosas. Amar a Dios, guardar su palabra y servirle. Las relaciones interpersonales lo hicieron temblar. El trabajo lo hizo temblar. La relación con mi esposa lo hizo temblar.
mis compromisos los hicieron temblar. Ahora, esto forma parte de lo que a veces no entendemos como idolatría. Entonces, cuando cualquiera de estas cosas hizo temblar, entonces yo dije, me parece que hay algo de idolatría en estas cuestiones. Me parece que o estoy idolatrando una relación, estoy idolatrando un trabajo, estoy idolatrando algo que no me permite amar a Dios, guardar sus mandamientos y servirle correctamente. Les animo a que durante estos días de la semana, hasta ver el tercero, puedan establecer por lo menos esta forma de ver qué es lo que me hace tambalear de estos tres principios: amar a Dios, guardar sus mandamientos y servirle. Y realmente creo que hay muchas de las cosas que están arraigadas dentro de nosotros en una forma de idolatría. Vamos a terminar orando. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana, por el estudio bíblico, por poder mirar desde este tiempo a ese mandamiento, lejano en el tiempo pero actual, ver cómo tu palabra lo desarrolla y cómo el Nuevo Testamento levanta, Señor, el concepto. Y hoy nos coloca, Señor, ante un montón de cosas que tienen que ver con nuestra idolatría. Señor, sé que quizás no tenemos imágenes, que no tenemos figuras, pero que muchas veces el no amarte, no guardar tu palabra y por supuesto no servirte, establece que hay otras cosas que ocupan el lugar tuyo como Dios. Por eso, Señor, te ruego para que me ayudes y nos ayudes a lo largo de estos días y lo que resta de nuestras vidas a amarte, guardar tu palabra y a servirte. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.